Bien, entonces el tema que nos compete el día de hoy es hacer una breve revisión a ciertos conceptos muy básicos que nos va a servir durante todo el transcurso de la asignatura, llamada estadística y probabilidad, ¿no? Bueno, entonces en esta primera presentación ustedes tienen aquí, bueno, mi nombre y mi correo electrónico para alguna comunicación extra, ¿no? Bien, entonces voy a aquí pues adelantar un poco y vemos una definición estadística que no la voy a explicar ahora, ¿no? Si alguien desea la puede revisar, es bastante sencillo. Solamente tiene que ver con esta definición, ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de estadística. Sin embargo, he tratado de presentar aquí las diferentes actividades que se hacen en estadística, como recoger datos, organizar datos, presentar datos, analizar e interpretar. Bueno, cada uno de estos tiene sus técnicas, así que es una materia muy amplia, ¿no? No me voy ahora pues a tomar el tiempo en explicar cada uno de esos, ¿no? Porque lo vamos a ver durante el transcurso de la materia, ¿no? Algunos temas obviamente no los vamos a ver, por ejemplo, como recoger datos significa de pronto establecer o realizar muestras, y ese es un tema muy, muy complejo que no nos va a tomar el tiempo que tenemos ahora para explicar qué es una muestra, pero realmente, ¿no? Una muestra, no como lo hacen algunos sitios o algunos libros que pasan muy superficialmente este tema, ¿no? Presentar datos, sobre todo, tiene que ver con tablas y gráficos, ¿no? Pero esto es lo fuerte de la estadística, el análisis. Entonces, esto sí es realmente bastante fuerte, lo que es analizar e interpretar datos. Bueno, lo que quiero aquí es saltarme un poco a los abusos de las estadísticas. Tal vez esto vale la pena muy brevemente resaltar, porque los usos son extraordinarios, ¿no? Los usos de la estadística en cualquier campo, pero los abusos lamentablemente suceden, ¿no? Y es un tema que me apasiona mucho. Por el tiempo no me voy a extender, ¿no? Pero les voy a poner algunos ejemplos de los abusos. Como ustedes ven aquí, aquí tienen ustedes la fuente, es algo real, ¿no? Algunos gobiernos, supongamos, principalmente en esta cuestión de las elecciones, ¿no? Fíjense cómo presentan los datos. Ustedes ven aquí el 50,66% de votaciones frente a un 49,07%. Pero ustedes ven que la diferencia matemática realmente es bastante baja, o sea, menos del 1%, ¿no? Pero ¿qué pasa en el gráfico? Exageradamente, el gráfico, en cambio, hay mucha diferencia. Si ustedes ven esta barra, este cilindro rojo con el azul, ¿y por qué hacen esto, no? O sea, es una forma de confundir visualmente a las personas, dando una óptica de que realmente la diferencia es grandísima gráficamente, pero matemáticamente es falso. ¿Sí ven? Entonces, son abusos de la estadística y de esto hay muchos casos. Igualmente, el gráfico, no sé si pueden apreciar cuando muevo el cursor, ¿no? Aquí abajo, ustedes ven un gráfico que se llama gráfico de pastel, ¿sí? Donde el mismo porcentaje, si ustedes observan, es demasiado exagerado la parte roja con la parte azul. Entonces, ahí es donde se hacen los abusos de la estadística, ¿no? Entonces, mienten con estadística. Entonces, las personas a veces no se fijan en estos detalles, sí, pero eso, bueno, son engaños que hacen, ¿no? A veces ciertos gobiernos o ciertas entidades, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, es un caso. Así, otro caso bastante breve. Ustedes fíjense en este mapa que parece que no, bueno, no, a simple vista, ustedes estoy seguro que si les pregunto ahora, no me van a decir aquí dónde está lo malo de este mapa, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cuestión es lo siguiente. Este gráfico, bueno, no veo aquí el título, pero no sé si está arriba. Ah, sí, no veía por la barra que tengo de Zoom, ¿no? Pero ustedes ven, este gráfico tiene que ver con este tema del aborto en el mundo. ¿Dónde está aquí el engaño? Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, no voy a estar preguntando a cada uno de ustedes, ¿no? Pero si ustedes observan, el engaño aquí está en los colores, ¿sí? Resulta que, bueno, realmente el aborto
tal como es un asesinato, ¿no? Y lamentablemente, ¿dónde está el engaño aquí? En los colores. Entonces, como ustedes observan, la mayoría está con color azul, que el color azul significa, como ustedes observan aquí, el número 4. Y el número 4 es donde dice que está permitido, ¿no? ¿Y, y cuál es aquí la situación? Que donde está prohibido, ¿con qué color lo pinta? Con color rojo. Y ustedes saben que el color rojo utiliza, por ejemplo, los venenos fuertes, ¿no? O sea, lo que es peligro, lo que es justamente muerte, sí, lo colocan con colores rojos, ¿no? Entonces, esto es una forma también de emitir mensajes de que supuestamente, bueno, una cosa mala la pintan de color azul, donde pasa a ser, digamos, algo bueno. Entonces, miren estos casos aquí, y puedo poner muchos otros casos, pero debido al tiempo, bueno, voy a pasar a otro tema. Entonces, esto era un poquito lo que quiero compartir con ustedes, cómo se usa la estadística para, a veces para engañar, y así hay un sinnúmero de casos en la historia, y lamentablemente las personas obviamente no están preparadas a veces para, las personas, sí, alrededor de nosotros, ¿no? En nuestras ciudades, no están preparadas para hacer estos tipos de análisis. Incluso los periodistas también abusan un poco de esto, ¿no? Bueno, pasando un poquito, entonces ahora sí a otro tema, esto es como una especie de introducción. Vamos ahora sí a hablar sobre un concepto bastante importante que nos va a acompañar durante toda la materia. Siempre se habla eh, básicamente de dos clases de estadística, una llamada descriptiva y la otra inferencial. Bueno, la palabra descriptiva significa justamente algo que describe. O sea, esto es una estadística que sirve solo para describir los datos y nada más. Y para describir los datos ustedes lo pueden hacer a través de gráficos, a través de algunos cálculos y como adelantando un poco, como a veces hemos escuchado lo que es el promedio, lo que es la varianza, son cálculos, ¿no? Entonces eso lo que hacemos es para describir los datos, para ver cómo están esos datos, dónde se centran los datos. Yo le puedo decir a ustedes, bueno, el curso que estamos aquí conectados en promedio, a lo mejor tengan 17 años. Entonces, eso es una simple descripción y nada más. Eso vamos nosotros a aprender, algunos cálculos de la estadística descriptiva. Pero la estadística interesante, un poco más fuerte, ¿no? En el sentido de que se utiliza para investigación, es como quien dice la segunda parte de estadística llamada estadística inferencial. Entonces, hay otra forma de dividir, por un si acaso, la estadística. Esta es la más básica, justamente para un nivel básico, ¿no? Pero este campo de la estadística inferencial es muy importante porque utiliza justamente la estadística descriptiva para sacar conclusiones generales, ¿sí? Para sacar conclusiones. Entonces, la palabra inferencia significa también, en una inferencia significa una conclusión, ¿ok? Entonces, por eso lo importante de este campo que lamentablemente no es difícil verlo en este semestre. Aquí hago un corte comercial, ¿no? Siempre como profesor he querido, no sé si decir luchar o he tratado de hacer hincapié, ¿no? En la facultad de que fuera bueno que se creara la materia estadística 2 para justamente tratar este campo que es sumamente importante. Bueno, cierro ahí el corte, ¿no? Solamente quería expresar esa idea. Entonces, esto como para tener una idea de lo, más o menos de cómo se organiza la estadística, ¿no? En estas dos ramas. Y aquí es donde sale dos conceptos bastante importantes. Los de arriba solamente es una división para tratar de presentar estos dos conceptos. Los conceptos son, ¿qué es la población y qué es la muestra? A lo mejor ustedes ya lo saben, pero vale la pena hacer cierto hincapié en lo siguiente. Población en estadística se conoce como un conjunto de todos los elementos que vamos a estudiar. Cuando digo la palabra todos, significa todos, o sea, que nadie se quede afuera, que nadie falte, ¿no? Eso es con esta palabra que ustedes ven están resaltadas, todos. Y lo que usted vaya a estudiar puede ser a las personas. Entonces, si va a estudiar a las personas en una ciudad, tiene que estar todas las personas de esa ciudad, incluidos niños, niñas, bueno, personas adultas, etcétera, ¿no?
Si va a estudiar a las plantas, va a hacer una investigación estadística de las plantas, también tienen que estar, obviamente, todas las plantas del área donde usted va a hacer alguna investigación. Así con los animales y con las cosas. Entonces fíjense que cuando digo todos, se sobreentiende que es algo, un trabajo bastante grande, porque si mi área es grande, significa que involucra muchos elementos, ¿no? O sea, eso es lo que se conoce como población en estadística. Entonces, como ustedes pueden observar, la población a veces es bastante difícil porque ¿cómo hacen, por ejemplo, los biólogos para estudiar una clase de peces en forma estadística? Es imposible que estos biólogos marinos, por ejemplo, vayan a escoger un pescado por pescado, ¿no? Imposible. Entonces, ahí es donde se hace la necesidad de extraer un pedacito de la población, ¿sí? Un pequeño conjunto o subconjunto, y ahí es donde nace esta palabra que ustedes ven aquí abajo que se llama muestra. Entonces, la muestra, como dice aquí, es un subconjunto, ¿sí? De la población, ¿no? Aquí solamente la primera línea, ¿sí? Subconjunto de la población. Pero este subconjunto tiene que ser esta palabrita de aquí, que fuera bueno que ustedes pues la recuerden para estar preparados, ¿no? Porque muy pocas veces se habla de que sea representativa. O sea, ya voy a explicar qué significa representativa, pero la palabra significa que represente, o sea, ese subconjunto que usted vaya a escoger tiene que representar, hacer lo posible para que se represente a la población. Entonces, representar significa, supongamos, voy a adelantar, luego regreso a esta diapositiva, ¿no? Voy a adelantar un gráfico para que lo vean mejor aquí. Ustedes tienen un montón, en este conjunto grande, tienen un montón de vehículos de diferentes colores. Entonces, fíjense que de este conjunto grande se extrae este conjunto pequeño que está acá. Sí, sí, no sé si se aprecia, ¿no? Lo que yo estoy explicando. Me avisan si no se aprecia el cursor. Entonces, este conjunto pequeño, si ustedes ven, tienen los colores, bueno, básicamente contienen los colores, los colores principales que contiene el conjunto grande, ¿no? Hay un carro negro, un carro azul, bueno, en este caso hay dos carros color como un café, como rojo, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que se conoce como representativo. O sea, en este conjunto pequeño ustedes tienen básicamente los colores más importantes o los colores que existen en el conjunto grande. Eso significa la palabra ser una muestra representativa, que represente básicamente a todos los elementos de la población. Entonces, fíjense de que si una muestra está bien hecha, como en este gráfico pequeño que ustedes ven aquí, el estudio que ustedes hagan solamente con esta muestra, con este conjunto pequeño, ese estudio va a servir ¿para qué? Para sacar conclusiones del conjunto grande. Entonces, fíjense que aquí vamos a ahorrar mucho dinero, vamos a ahorrar tiempo, entonces vamos a ahorrar muchos recursos. Por eso es importante las muestras. Y por eso es importante una investigación, hacer recoger una buena muestra. ¿Sí? Entonces, por eso, bueno, esto de la muestra es un capítulo que solamente voy a dar la idea hasta aquí, porque es un tema aparte sumamente grande. ¿Sí? A veces yo he visto sitios web que la muestra le dice, bueno, coja una fórmula y nada más. Eso está muy mal. Desde ya déjeme indicarle de que no es así, ¿no? Y ahí sí que falla bastante, incluso en algunos colegios. Esto de seleccionar una muestra realmente es bien complejo, ¿no? Bueno, hasta ahí espero que esté claro lo que es población y muestra, porque esta idea básica sirve para lo que viene más adelante en la materia, ¿no? Listo, entonces esto es lo que significa que sea, vuelvo y regreso, representativo, ¿ya? Entonces, eso es población y eso es muestra. Entonces, como ustedes pueden observar, en conclusión, nosotros con qué vamos a trabajar, realmente vamos a trabajar con la muestra. ¿Sí? Cuando veamos un ejercicio, por ejemplo, vamos a sacar el promedio de edad de un grupo de personas o el promedio del peso de un grupo de personas. Realmente en el fondo lo que estamos trabajando son con muestras, ¿no? Son puras muestras. Entonces, que quede claro eso. Y una cuestión más.
Tanto la población como la muestra sirven para medir algún indicador, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos medir algo, porque si no, ¿para qué seleccionamos los elementos, no? Es porque nos interesa medir algo, por ejemplo, nos interesa el peso de las personas, ¿sí? O alguna característica de las plantas, de los animales, de las cosas, por ejemplo. Yo puedo sacar, por ejemplo, el promedio de cuánto duran las baterías de los celulares sin las baterías, ¿no? Una vez cargadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo saco, hago un estudio. Entonces, es importante de que esos indicadores también toman un nombre. Cuando nosotros estamos midiendo en la muestra, que es lo que vamos nosotros comúnmente a trabajar, los indicadores que vayamos a medir, que puede ser un promedio o simplemente el contar cuántos elementos hay en una muestra, todos esos indicadores, aquí es bastante importante, ¿no? Todos esos indicadores se conocen como, con este término, como un estadístico. Entonces, vale la pena aquí este término que ustedes me han resaltado. A veces uno pregunta, ¿no? ¿Qué es un estadístico? Y la persona dice, es una persona que estudia estadística. No, aquí es importante, ¿no? Un estadístico en esta asignatura es justamente una medida, ¿sí? Una medida que me indica algo de la muestra, en pocas palabras, ¿no? Entonces, un estadístico, pues, es alguna medida, puede ser un promedio, puede ser alguna suma, no sé, una varianza, bueno, toda esta medida que nosotros vamos a estudiar con calma, ¿no? La siguiente clase. Pero lo importante es que esa medida tiene que ver con la muestra. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso se conoce como estadístico, y hay muchos estadísticos, ¿sí? Puede ser, vuelvo y repito, adelantando un poco, puede ser un promedio, puede ser el hecho de contar los elementos. Más adelante vamos a estudiar lo que es una varianza. Entonces, cuando uno calcula, ¿no? Esas indicadores, ¿no? En una muestra, esos indicadores, en forma general, se conocen como un estadístico. También se conoce como un estimador. Estimador significa algo que se acerca, ¿no? Que se aproxima a una realidad, ¿sí? Entonces, no sé si han escuchado cuando dice, a ver, estime, por ejemplo, dice, a ver, van a comprar, supongamos, un carro. Entonces, va a decir, bueno, ¿en cuánto lo estará vendiendo ese carro? Usted dice, estime cuánto puede estar costando ese carro. Entonces, eso es una aproximación, esa palabrita, estimar es una especie de aproximar. Entonces, por eso, a partir de la muestra, nosotros estimamos, aproximamos lo que puede ser una población, ¿ya? O sea, mire cómo aquí pues tratamos de simplificar estos conceptos importantes, ¿no? Y por último, lo mismo sucede con la población. A pesar que no se trabaja directamente con la población, es muy difícil trabajar con la población, ¿sí? Pero, asimismo, los indicadores de la población tienen un nombre. Todos esos indicadores de la población se conocen como un parámetro. Entonces, el parámetro va a ser una medida que describe a la población. Entonces, si estamos claros, lo que es un parámetro tiene que ver con la descripción de la población y lo que es un estadístico tiene que ver con la descripción de qué, de la muestra. Entonces, en esta materia lo que vamos a estudiar durante estas primeras semanas es justamente mucha medida para describir a la muestra, o sea, muchos estadísticos. Vamos a estudiar lo que es un promedio, es un estadístico, una varianza, una moda, etcétera. Entonces, todo eso se conoce como estadístico, porque trabajamos en una muestra. Si alguna vez se nos presenta la oportunidad de trabajar con datos de la población, pues lo que hacemos es que estamos trabajando con los parámetros. O sea, también un promedio, una desviación estándar, una moda, y todas esas medidas que vamos a estudiar, si trabajamos directamente con la población, toma el nombre de parámetro. ¿Ya? No sé si me hago entender, pero es bastante sencillo, ¿no? Ahora, en la vida real, como les decía, siempre se trabaja con la muestra, o sea, siempre se están midiendo estadísticos, ¿ya? Y el estadístico decíamos que también sirve o se conoce como un estimador, o sea, vamos a aproximar. ¿Pero qué vamos a aproximar? Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que trabajamos en la muestra, ¿para qué? Para aproximarnos a la población, ¿sí? Entonces,
supongamos ahora, como un último ejemplo ya, para pasar ya a una última parte y terminar esta sesión. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Nosotros a veces hemos escuchado de que tal medicina sirve para, qué sé yo, para esta pandemia. Entonces, por ejemplo, mira, ahí hay un buen caso de muestra, porque ¿cómo hicieron los científicos, supongamos, para elaborar una pastilla o, bueno, de pronto una vacuna, ¿no? Entonces, lo que hacen es que justamente primero trabajan con una muestra, ¿no? Si esta medicina, cogen una muestra, por ejemplo, no sé si han escuchado, ¿no? A veces de 30.000, 50.000 personas, se sostiene que esa persona, ¿a quién representa? A todo el mundo, ¿sí? Porque no pueden estudiar a todos los humanos, ¿no? Las personas que conformamos todo este mundo. Entonces, lo que se hace es trabajar con una muestra. Los resultados que obtengan esa muestra, o sea, si es buena esa medicina, ahí sí le dan luz verde y le dicen, ahora sí, riéguese pues esa medicina a toda la población mundial, ¿no? Entonces, fíjense cómo parte de una muestra y se llega luego a todo un conjunto más grande, ¿no? Que se llama población. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si estamos claros. Es importante entonces estos dos conceptos, ¿no? Y estos dos conceptos siempre repasarlos, ¿no? ¿Qué es población? Y sus medidas llamadas parámetros, sus medidas que describen a la población. ¿Qué es muestra? Y su medida que representa la muestra, ¿sí? Que describen la muestra, llamada estadístico, ¿no? Bien, bueno, aquí hay un ejemplo. Y para que ustedes vean la importancia de esto, porque a lo mejor esto, eh, ustedes dirán, bueno, ¿dónde, por qué aprender esto? Entonces, en primer lugar, decirles de que esto es tan importante que tiene sus propias representaciones. Miren, por ejemplo, al parámetro que tiene que ver con la población, ¿sí? Recordemos que parámetros los que describen la población, por lo general en estadística se representa con letras griegas. Entonces, si estamos hablando, supongamos, de que vamos a medir el promedio en una población directamente, o vamos a aproximar, ese promedio se lo representa con esta letra griega que ustedes observan que parece una U, ¿sí? Pero se pronuncia, bueno, algunos lo pronuncian como mu, otros como miu, bueno, eh, y así sucesivamente. Entonces, nosotros observamos que hay muchas medidas de la población que se representan con letras griegas, ¿no? Bueno, aquí, excepto la letra N mayúscula, ¿no? Entonces, miren que tiene su propia representación. Esto no es necesario que lo aprendan, esto lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Alguna de estas letras, ¿no? Solo estoy así explicando ahora muy general. Y lo que son los estadísticos, o sea, las medidas que sirven para describir la muestra, se lo representa con letras latinas. Entonces, ustedes observan aquí, supongamos una letra X con una raya que está encima de la X, eso va a representar por lo general al promedio, una medida que nos vamos a estudiar más adelante, ¿no? Tenemos la S al cuadrado, eso se conoce como la varianza, etcétera, ¿no? Entonces, la letra latina por lo general sirve para representar en las fórmulas a los estadísticos, o sea, a los indicadores de la muestra. Y las letras griegas, cuando ustedes vean en la fórmula, sirve para representar a los parámetros, o sea, a, la, a los indicadores o a lo que describe a la población. ¿Ya? Entonces, estas letras van a aparecer en las fórmulas. Entonces, miren ustedes la importancia, ¿no? En otras palabras, habrán fórmulas que solamente son para la población y habrán fórmulas que solamente son para muestras. Entonces, miren la importancia de tener claro esto, ¿no? Que a veces eso no se aclara, ¿no? Y por eso a veces hay muchas confusiones en la utilización de las fórmulas en estadística. ¿Ya? Bien. Habrán también fórmulas que no, solamente lo que cambian son las letras, pero de ahí es el mismo trabajo, ¿no? Bueno, más adelante veremos esto. Esa es una introducción que quería hablar con ustedes y voy a pasar un poquito más. Y bueno, aquí tenemos algunos ejercicios para que quede claro. Por ejemplo, son ejercicios tipo preguntas de evaluación
a veces me saben preguntar, bueno, ¿cómo son los exámenes? Entonces, miren, los exámenes que nosotros tratamos de aplicar en esta asignatura son más bien como de ver que se comprenda los conceptos. Si ustedes pueden apreciar aquí este ejercicio, le preguntan a ustedes, estos literales A, B, C y D, entonces, serán problemas o grupos que representan una muestra de una población. Entonces, vamos a tratar así, de comprender un poquito rápido, pero son tipo pregunta-examen, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, no es necesario, digamos, aprenderse un concepto como tal, sino más bien comprenderlo. Entonces, supongamos, literal A dice, las personas participantes en el estudio de una nueva medicina contra el COVID. Entonces, les pregunto, o sea, ese grupo de participantes será una muestra o una población. Entonces, creo que la respuesta está clara, de que la respuesta literal A es una muestra, porque, porque obviamente esta persona participante aquí va a representar a todo el planeta, ¿no? Entonces, estamos claros de que aquí el literal A hace referencia a una muestra, ¿no? ¿Sí? En el literal B dice, los conductores que recibieron una multa por exceso de velocidad en la ciudad de Manta en el último mes. Entonces, bueno, ustedes pueden apreciar aquí que los conductores que recibieron una multa, ¿no? En esta ciudad de Manta, ahí sí podemos nosotros seleccionar a todos los conductores. No es necesario sacar una muestra porque también es algo pequeño. Yo me atrevería a decir, a lo mejor habrá unas 150 personas que recibieron alguna multa. Entonces, eso es algo pequeño realmente, ¿no? Entonces, aquí sí podemos pensar de que vamos a seleccionar a todos, ¿sí? La palabra todos, no a todos los conductores. Por lo tanto, este estudio indicaría que podemos trabajar con una población. Esta población está formada, ¿por qué? Por todos los conductores, que está muy claro aquí, ¿no? Solamente son todos los conductores del último mes. Entonces, como ven, no podemos seleccionar a todos ellos. Entonces, esto ya es una población, ¿no? Este estudio ya involucra una población. Entonces, con esto también quiero explicar que a veces la gente, cuando hablo de población, piensan que son ciudades grandes o ciudades, ¿no? Ciudades grandes o pequeñas. Y no, o sea, y todo depende de la investigación que uno quiere realizar. Sí, aquí está clarísimo que solamente nos interesa a los conductores del último mes. Si a lo mejor me hubieran dicho de los últimos 10 años, bueno, ahí sí es difícil seleccionar a todos los conductores, entonces ya estamos hablando de una muestra, ¿no? Sí, entonces, un poquito comprender, ¿no? Y asimismo, ¿no? El literal C dice los beneficiarios del programa de asistencia social del IES. Bueno, o sea, todas las personas aseguradas a este seguro social. Ustedes, estoy seguro que pueden comprender, las personas que trabajan, bueno, comprenderán de que es un seguro social, ¿no? Pero le pueden preguntar a su papá, a su mamá, que han de estar afiliados al Seguro Social del Ecuador, ¿no? Entonces, así mismo, los beneficiarios, a pesar que es un número grande, ¿no? Pero tal como está ahí, bueno, es un poquito discutible, pero más parece esto una población, ¿no? Una población porque podemos seleccionar a todos los beneficiarios, porque está en una base de datos, ¿no? Pero bueno, alguien vaya a decir, no, no quiero estudiar a todos, sino bueno, pueden sacar una muestra, ¿no? Entonces, realmente hay puntos, como literal C, de que a veces no está claro, ¿no? Qué es una población y qué es una muestra, pero eso sí, con mucha tranquilidad en una evaluación no se toma preguntas que son confusas, sino que ahí sí van a ser concretas, ¿no? Como por ejemplo el literal A. En literal A no hay ninguna confusión porque estamos hablando, ¿no? De que es una muestra. Pero en otras palabras, como un resultado que podemos llegar en consenso, el literal C sería más bien una población, porque está refiriéndose a todos los beneficiarios, dicen los beneficiarios. Entonces, realmente esto está refiriéndose a una población. Eso es lo que se refiere tal como está escrito ahí, ¿no? Sí, igual acá, ¿no? Los conductores que recibieron, estamos hablando de todos. ¿Sí? Entonces, bueno, y en literal D dice las 7 empresas que forman parte del conjunto. Entonces, bueno, aquí sí está claro de que esto tiene que ver una muestra, porque solo dice 7 empresas.
que forman parte del conjunto del Ecuador. Y ustedes saben que en el Ecuador hay más allá de 7 empresas, ¿no? Solo en la ciudad de Manta hay algunas empresas. Entonces, imagínense a nivel del Ecuador. Entonces, las 7 empresas, esto es una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este literal está clarito, ¿sí? Ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, así como este literal D como el A, son las preguntas que pueden ir al examen, ¿no? Entonces, así estamos ya abarcando estos conceptos de qué es población y qué es muestra, ¿ya? No sé si ahí estamos claros. Estoy presentando preguntas tipo examen y a su vez también estamos, bueno, tratando de aprender conceptos básicos, ¿ya? ¿Estamos? No sé si hay una pregunta, por favor lo pueden hacer, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya creo que voy a hablar unos 5 minutos más para terminar esta primera sesión. Aquí yo le dejo a ustedes un poco esta diapositiva para que lo puedan entender, ¿no? Aquí hay ejemplos, continuando con este tema de población y muestra también, aquí en el ejemplo vemos población y parámetros, sobre todo para que vean cómo se representa la letra griega, ¿no? Bueno, esto lo voy a llevar más adelante porque lo vamos a ver. Bueno, aquí hay un gráfico que resume un poco lo que queremos hacer con la materia, o sea, bueno, ¿para qué sirve la estadística, no? Entonces es un grafiquito un poquito interesante, voy a tratar de explicarlo, donde, o sea, un estudio de estadística, o sea, ¿para qué es importante esto? O sea, como profesional, ¿para qué me va a servir? La idea es lo siguiente, que usted tiene una población, que a lo mejor usted sea investigador marino, entonces la población sería población de peces. A lo mejor usted vaya a ser un investigador que ayuda a un médico. La población será un grupo grande de pacientes, ¿no? Etcétera. Entonces la población me va a indicar algo de interés. Está representada por la letra X. Como no puedo estudiar a toda una población, ¿qué es lo que hago? Extraigo una muestra. Una muestra, bueno, una muestra aleatoria, o sea, al azar. Y aquí están los elementos representados por un montón de X, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la estadística, trabajar con la muestra, ¿ya? Entonces, aquí con la muestra, pues hacemos muchas medidas. Fíjense aquí abajo esta fórmula, que eso más adelante vamos a explicar, así que no nos asustemos con estas fórmulas, ¿no? Solo son pequeños gráficos. Y esto se conoce como estadístico, un estadístico. Cada una de estas fórmulas son estadísticos, mire, que describe a la muestra, ¿no? Entonces, una vez que hemos estudiado la muestra, ¿sí? Obtenemos, ¿sí? O hacemos inferencias, como dice la flecha, ¿no? Obtenemos conclusiones, obtenemos inferencias, ¿sí? ¿De qué? De la población. Ese es el, digamos, la gran metodología que hay detrás de la estadística, ¿no? Entonces, con estas medidas, sí, primero, mire, de la muestra sacamos entonces conclusiones de la población. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es una estimación, una aproximación ya de la población. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar, qué sé yo, el peso, por ejemplo, de las personas de la ciudad de Manta, entonces no vamos a estudiar a cada una de los ciudadanos de Manta, sino que extraemos una muestra, lo pesamos y supongamos que esa muestra sea bien obtenida, que represente la ciudad de Manta, y supongamos que los pesos de las personas adultas, no vamos a comparar a los niños, ¿no? Las adultas sean, qué sé yo, 70 kilogramos. Entonces ya sacamos como conclusión, ya el peso de los pobladores de la ciudad de Manta, en general, son 70 kilogramos, ¿sí? Esa es la idea. Por eso la importancia de la estadística, porque me lleva a sacar esas conclusiones. ¿Listo? Bueno, eh, esta diapositiva que he cambiado acá, no lo voy a explicar porque son métodos de muestreo, eso nosotros pues no nos va a dar el tiempo para hablar de cada uno de estos, ¿no? Solamente quería indicar lo siguiente, que realmente en las computadoras a veces se habla de números aleatorios, solo quería indicar de que realmente las computadoras no manejan números aleatorios. Realmente lo que se maneja son números que se llaman pseudo aleatorios, o sea, significa algo que se aparece, pero no son, ¿no? ¿Por qué no maneja números aleatorios la computadora? Otro día lo podré explicar con detenimiento, pero todo lo que se genera con fórmulas no es aleatorio porque si yo sé las fórmulas puedo saber qué número será que se va a generar. Entonces, si yo sé qué número se va a generar,
ya no es aleatorio. Realmente lo aleatorio no puedo yo, nunca sabré, un verdadero número aleatorio, pues nunca sabré cuál será el siguiente número. Entonces, solo que también quería informarles de eso, ¿no? Para salir un poco, conocer un poco más, ¿no? Y realmente los números, verdaderos números aleatorios, que ustedes no lo crean, se encuentran en las tablas de números aleatorios, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, pueden coger aquí tres números, el siguiente, ¿no? Y esto, pues, la tabla de los números aleatorios justamente se maneja de arriba a abajo, de derecha a izquierda, como ustedes quieran, ¿no? El chiste es que estos sí son verdaderos números aleatorios. ¿Cómo se generan? Estos números aleatorios no son generados en computadoras, ¿sí? Son generados más bien a través de experimentos físicos. Entonces eso también, mire, es bonito conocer eso, ¿no? Y son cositas que a veces no nos enseñan en los colegios, ¿ok? Entonces estos números aleatorios son generados por experimentos un poquito complejos, elementos, experimentos físicos, ¿no? Químicos, como quieran. Y por lo general se encuentran en las últimas páginas de los buenos libros de estadística, ¿no? En los anexos. Bueno, entonces eso quería un poquito también compartir con ustedes. Y, y para la siguiente clase, bueno, aquí en este gráfico también quería indicarles a ustedes, yo creo que ustedes, bueno, son jóvenes, ¿no? No sé si han de acordar, hace tiempo atrás hubo un censo, ¿no? Censo significa, miren, la palabra censo significa que ahí sí se trata de escoger a todos los ciudadanos, por ejemplo, del Ecuador, ahí ya se trabaja con la población, ¿no? Entonces, cuando hay censo, yo no sé si se acuerdan, ¿no? A lo mejor ustedes eran pequeños, ¿no? Pero cuando hay censo, incluso nadie sale de la casa, así como que fuera la cuarentena, ¿no? Porque se esperan a que le lleguen a su casa a tomar los datos. O sea, así se hace un censo, ¿no? El censo, en cambio, ya es un estudio de la población, ya no es una muestra. Entonces, eso lo hacen los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que en los censos le hacen preguntas como lo que ustedes ven aquí, ¿no? Por ejemplo, si su hogar tiene internet. Entonces, el chiste es que a la población se la clasifica en estos grupos que se llaman estratos. Un estrato es un grupo de personas, ¿sí? Por su cuestión socioeconómica, donde se clasifican, por ejemplo, qué sé yo, de un estrato alto, de un estrato medio alto, de un estrato bajo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay formularios que sirven para clasificar ese grupo de personas. Bueno, para que vean, ¿no? Una aplicación también del estudio de la población, ¿no? Aquí ya no se habla de muestras, sino cuando se habla de censo, se habla de la población. Entonces esto rara vez se hace. Creo que se hace en el Ecuador, creo que es cada 10 años, si no me equivoco, ¿no? Para que vean, miren, ¿no? Cuando se estudia la población, pues ya se involucra más recursos, ¿no? Bueno, y, y la siguiente clase con ustedes, vamos a quedar ahí, la siguiente clase voy a hablar de este tema bastante importante que se llama las variables. Los tipos de variables. Entonces aquí quiero esto verlo con tranquilidad la siguiente clase. Vamos a quedar ahí. Como consejo, vale la pena recordar un poco lo que hemos hablado. Y esto será la siguiente clase. Si lo quieren ustedes un poquito adelantar, ya está esta clase de las variables, ya está incluso grabada, ¿no? Está subida, ¿sí? Sin embargo, también estoy grabando esta sesión. Y esto lo vamos a ver el día miércoles, ¿no? Dios mediante. Entonces, esto es importantísimo, por eso le voy a dar un tiempo con tranquilidad a la siguiente clase, porque a partir de esto, de las variables, se utilizan ciertos cálculos estadísticos, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Bueno, nada más. Voy a terminar aquí de grabar. eh, y veo que tengo por acá en el chat una pregunta, ya la voy a contestar, ¿no? Sino que permítanme parar aquí la grabación. Muy bien.